Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta temporada en que estamos pues ya a unos días de concluir lo que la ley electoral denomina como precampañas, y empezamos este periodo de 5 o 6 semanas de silencio hipotético. Conviene hacer una revisión de números, de tendencias, de encuestas, de cómo están la preferencia de voto para algunos candidatos y para algunas fuerzas políticas. Y por ello hemos convocado hoy a La Silla Roja Alejandro Moreno, director de encuestas y sondeos en El Financiero. Bienvenido, Alejandro, nos da un enorme gusto que estés con nosotros. Hola, Leonardo. Director Gracias. de investigación, don Enrique Quintana. ¿Qué tal? Buenas noches. Don Salvador Camarena. Leo, un gusto. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, a lo mejor valdría la pena, Ale, hacer una reflexión. El Financiero acaba de levantar su más reciente encuesta a finales de enero, si no me equivoco, y hemos visto otras de otros medios y de casas encuestadoras, en general coincidentes. No sé si tú opines lo mismo, pero yo veo tendencias paralelas, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, esta es temporada de encuestas, lo va a hacer. Incluso en la intercampaña, la legislación electoral no va a prohibir la publicación de encuestas. Eso viene hasta la veda al final de las campañas electorales. Entonces es muy probable que sigamos viendo aún en esta etapa de silencio, de medio silencio. Respondiendo a lo que planteas, Leonardo, me parece que sí, de lo que se ha dado a conocer hay ciertas coincidencias, ciertas diferencias. ¿En qué coincidimos? Hay un puntero. Algunas encuestas lo ponen más lejos que otras, más arriba, más abajo. Pero ese es incontrovertible, el puntero es uno y es... Me parece que el que empieza la pole position, por llamarlo de alguna forma, como en Fórmula 1, es Andrés Manuel López Obrador, arranca en primer lugar. Como siempre, aquí la cuestión es que las encuestas a estas alturas de la precampaña o la campaña pues no son predictivas, no te va a decir cómo va a quedar la elección. Claro. Te están diciendo, así están en este momento las circunstancias de preferencia en este momento, bajo este contexto. La segunda coincidencia es que, pues, hablan los sondeos de un segundo o un tercer lugar que me parece que no ha quedado del todo claro. Sí hay ciertos desprendimientos, quizás de Anaya como posible segundo, pero no hay un desfonde de José Antonio Meade a un tercero lejano. Me parece que el tema del segundo lugar sigue siendo una pregunta abierta, aun y cuando las tendencias más recientes muestren algo de distancia, digamos. Yo creo que la encuesta que publicamos en El Financiero nos da un elemento muy interesante, que es que esta aparente subida de Anaya en los últimos meses o semanas se refleja en una caída de los independientes, cuyo apoyo está relacionado, es decir, se van jalando. Entonces, pues una vez que los independientes estén en campaña, me parece que ahí habrá que ver cómo impactan y cómo se precisamente comportan, ¿no es cierto? el otro. Pero el segundo punto de coincidencia es todavía no está resuelto, aun y cuando se hable de un segundo o tercer lugar, claro. O sea, puntero claro, disputa por el segundo lugar en vivo y descenso de los independientes. Esas son tendencias que hemos visto todos, me parece, ¿no? Sí, yo creo que esta es una ocasión muy agradecible en términos de ciudadanía y de electorado para preguntarle precisamente a alguien como Alejandro, ¿para qué sirve una encuesta y para qué no sirve una encuesta? ¿Qué pedirle a una investigación de este tipo y qué no pedirle para que entonces ya tengamos unas líneas claras? Tú has estado en esto más de 20 años, tienes un reconocimiento internacional. Entonces, cuando hablamos del desprestigio de las encuestas, es que a veces les pedimos a las encuestas que hagan cosas que nosotros queremos que hagan. Magia. Y no necesariamente lo que la herramienta nos posibilita. ¿Para qué sirve de cristal una encuesta y cómo ha evolucionado esta herramienta? No, muchas gracias, Salvador. Yo creo que la encuesta puede tener muchos usos, muchas aplicaciones y, bueno, si nos vamos a su esencia, es medir en un momento dado, bajo ciertas circunstancias, cómo está la opinión pública o en este caso cómo van las preferencias de intención de voto rumbo a una elección. Por supuesto, sin una campaña de por medio todavía y pues lo ideal es que vayamos dando seguimiento para ver si cambia, tomándole el pulso a la opinión pública, como toda encuesta con bases científicas, haciéndola pues de manera que su muestra represente lo más posible al electorado en su conjunto. Para esto se emplean metodologías, probabilidades, muestreos, cuestionarios, muchas técnicas, varias técnicas.
Pero obviamente, aparte de su función científica, periodística, pues también tienen un peso político, eso no hay que negarlo. Entonces la encuesta se va a ver con óptica política. Los políticos la van a presumir cuando estén sean favorables también, o a denostar cuando no sean favorables. Yo creo que a estas alturas, después de 30 años de encuestas intensivas, ya debiéramos de estar acostumbrados a que ese es el caso, no asustarnos demasiado y más bien ver efectivamente para qué me va a servir la encuesta. Y la encuesta obviamente tiene el elemento de la intención de voto, que es el más noticioso, que es el que se lleva a la discusión, la primera plana, pero creo que es importante empezar también o continuar desagregando más que nos dice la encuesta, qué temas son importantes, qué nos revela acerca de los electores. Por ejemplo, una de las preguntas que se hace la gente es, esa encuesta no es buena porque no refleja lo que yo veo en mi entorno. Bueno, pues para el ciudadano una cosa útil de la encuesta es, mira, este no es tu entorno, son muchos entornos traslapados en todo el país. Y eso a ti te puede servir para ver que hay otras personas que opinan diferente a ti y que en una democracia pues eso es altamente valorable. O más aún, que tu entorno no muestra una tendencia generalizada. Que tú no eres el mundo. Exacto. Tú no eres el mundo. Exacto. A lo mejor tu entorno es bien chiquito y todos en mi colonia pensamos igual, pero no el país. No son representativos. Exacto. En mi colonia o en el club, todavía más chiquito, todavía más chiquito. Alejandro, hace como 1 año y medio había una discusión internacional a propósito de la crisis de las encuestas. Se decía, este instrumento ya no es lo que era. Falló en Colombia, falló en el Brexit, falló en la elección de Trump. Por lo tanto, las encuestas no deben estar dando datos confiables, ni siquiera en los términos que tú lo planteas, como el retrato de salida de esta carrera. Falta la carrera completita, pero este retrato de salida. Y curiosamente, no sé si tú tengas la percepción, por lo menos en México hoy, yo ya no escucho esa discusión. Escucho que si tal casa encuestadora es buena o es mala, que si esta encuesta está cuchareada o no está cuchareada, pero ya no se está cuestionando al instrumento como tal. ¿Se ha dado este giro o simplemente es una cuestión de esperar y vamos a ver en unas semanas o en unos meses el cuestionamiento al instrumento mismo, a la encuesta electoral? Correcto. Mira, yo creo que apuntas un problema fuerte por el que han pasado las encuestas, que es esta falta de credibilidad, que va aunada al desempeño que han tenido en ciertos comicios o plebiscitos, que fue aparentemente fallido. Bueno, vamos a decirlo fallido, sin ningún problema. Sí. Yo creo que también ha habido muchos casos que obviamente no son tan noticiosos y que no se pone tanta atención en ello, que demuestran su acierto también. Es decir, ha habido muchos aciertos de encuestas, así como hubo Brexit en Gran Bretaña, hubo Holanda, que fueron muy buenas, así como hubo Colombia o Francia, que fueron muy buenas, así como hubo Colombia, pues Perú fue muy bueno, ¿no? En México, que veníamos como de un periodo desde el 2010 de encuestas bastante deficientes en muchos sentidos y que el 16 fue particularmente malo, me parece, ustedes me corregirán si no es el caso, pero el 17 fue, creo, bastante decente en muchos sentidos. Es decir, la exactitud de las encuestas preelectorales fue buena, de las encuestas de salida hubo precisión, fue también, digamos. Y creo que eso, bien que mal, pues nos pone en una situación un poco mejor rumbo al 18, de lo que hubiera sido, por ejemplo, otra debacle u otro desastre. Ahora, yo creo que las encuestas efectivamente tienen 2 fuentes de credibilidad muy importantes. Una es su desempeño, indudable. ¿Cómo se hizo? No solo cómo se hizo, sino cómo les fue. ¿Cómo les ha ido? Es decir, cómo les ha ido, cuál es su historia. Su tracking. La otra es cómo se hizo. Y más allá del cómo se hizo, porque estos son temas que el ciudadano, el elector, a veces el periodista mismo, pues no sí, la metodología, mucho, pues. Pero lo podemos resumir en una palabra, transparencia. ¿Hasta qué punto los encuestadores están siendo transparentes? Por ejemplo, en esta encuesta que acabamos de publicar, ponemos 50 y tantos % nos rechazó la encuesta. No quiso participar. Varios me han preguntado, dices, bueno, eso es malo, ¿cómo la sesga? Le digo, no lo sé a priori. Espero que no esté correlacionado con alguna variable como la intención de voto, pero es mi función, es mi labor transparentar que así está, para que ustedes tengan los elementos desde el punto de vista del lector. Ahora, hay un tercer aspecto, me parece que apuntaba Salvador, si me permites, Enrique, regresar un poco a ello, que es, ¿cómo estaríamos sin encuestas?
Que ese es el contrafactual, ¿verdad? Las elecciones son altamente inciertas. El electorado es altamente volátil, es a veces incluso, entre comillas, caprichoso en el sentido que pues ahorita quiero una cosa, pero al rato otra. Bueno, las encuestas nos permiten tener un mapa de cómo va. Si no las tuviéramos, no sabríamos efectivamente. Estaríamos a ciegas, ¿no? Me parece, ¿o no? Y yo creo que eso es importante para la cobertura periodística, para la toma de decisiones y para un electorado, una ciudadanía bien informada también. Bueno, ahí hay otro factor importante que vale la pena destacar. Bueno, y veo dos. Uno, esta tendencia que señalamos mucho después de los fracasos del 16, a los que dabas cuenta hace un momento, de este tema de que los mexicanos o el electorado a la hora de encuestarle miente o no dice entera y totalmente lo que verdaderamente piensa y siente. Y luego yo escuché por ahí en este debate que, como decía Enrique, fue a nivel internacional, que ese fenómeno también pasa en otras partes. Es decir, pasó en la Gran Bretaña, sobre todo en algunos grupos generacionales que tenían dudas respecto al Brexit, y pasó en Estados Unidos de forma muy clara. Ese es el primer factor que te pediría reflexionemos. El otro, esta tendencia que de hecho es un factor que se mide, cuando tú ya ves esta foto de arranque, Andrés va arriba y va arriba por 12, 15 en promedio. Eso determina la decisión de otros electores a lo largo de la campaña, es decir, no, pues si ya va ganando, ya para qué le hacemos alcanzado, si ya, pues ya no hay nada más que hacer. Ese es otro factor que existe a la hora de hacer la medición, ¿o no? Empezamos por el primero, si quieres. Sí, por supuesto. A ver, el primero que tiene que ver con la validez de las respuestas, ¿no? El encuestador hace un cuestionario, selecciona una muestra y la expectativa básica es que la gente pues, nos conteste de manera sincera y honesta. Claro. Ese es el supuesto básico al que uno llega. Y creo que como encuestador uno no lo puede cuestionar. La gente responde y además uno trata de hacer que la metodología, la presentación, la imagen del encuestador sea tal que genere confianza. Hay un contexto que puede perjudicar, la inseguridad, el lugar donde se hace, distintas cosas, factores, pero uno llega con el supuesto de que va a decir la verdad. Ahora, la persona tiene derecho a decirme o no lo que realmente opina y eso hay que valorarlo. Hay maneras de ver si efectivamente, a ver, si no me quiere decir porque no está convencido, entonces eso me dice mucho. A lo mejor su intención de voto no está totalmente cristalizada. O definida. Puede cambiar. A este lo voy a catalogar como alguien potencialmente cambiante o indeciso. Otro se ve súper partidista, le hago las preguntas, siempre es consistente y bueno, pues ese parece que está bastante convencido, ¿no? En 1949, si me permites una anécdota, el señor Gallup, el doctor Gallup, que fue uno de los propulsores y de fundadores de esta industria. Fundador, se ve como el inventor de esto. Comenta una anécdota después de la falla de las encuestas en el 48, que fue desastrosa en Estados Unidos. Le mandó una carta a un entrevistado diciéndole, oiga, mire, yo le dije que iba a votar de una manera, señor Gallup, y al final me arrepentí y voté de otra. La falla de las encuestas es por mi culpa. Ajá. Sí, exacto. Obviamente. Por 10,000, por 100,000 o por algo, ¿no? Lo que ilustra la anécdota es que al final del día se vale cambiar de opinión. Y eso puede o no afectar las encuestas. El encuestador tiene que estar listo para ver cuánta gente podría cambiar de opinión de último momento. A ver, en México hemos visto en elecciones presidenciales que el porcentaje de gente que define su voto de último momento ha crecido. Ha crecido. En la elección 2000 era menor al 10%, en 2006 ya era como el 15% y en el 2012 creció casi al 20%. O sea, se ha duplicado. Siguiendo esa tendencia, yo esperaría quizás, digo, esta es una expectativa... Que estemos por niveles del 30 o del 35. Quizás un 25%, pero por lo menos 20-25%. Bueno, uno de cada 4 votos decidirse el último momento te saca de cualquier posibilidad de y de cualquier predicción. Estadística, ¿no? Sí, incluso. como dicen los matemáticos, sí, solo sí. Sí. Esos cambios se coordinan hacia una de las candidaturas. Van en una sola dirección. Porque si se cambian para todos lados, se cancelan entre sí exacto. y no pasa absolutamente nada. Una encuesta hecha 2 semanas antes de la elección puede perfectamente captar lo que va a pasar. Se mueve para caer en donde mismo. Así es. ¿no? Ah, qué bonita Yo quería, frase, qué bonito. Bien inspirado. Muchas gracias. Yo quería preguntarte otra cosa, Alejandro. No, pero no ha acabado con la otra. Perdón.
No acaba, es cierto, ¿no es cierto? Bueno, no, pero Sí, adelante. por favor. lo No, para que retomamos. redondeemos, pero Sí, es que si no se queda pendiente. porque creo ¿no? que esto nos saca otra dinámica. El segundo, Esto es la parte del tema de la mentira, yo creo que hay un un acercamiento porcentaje de metodológico a eso. gente que decide al final o que no dice toda la verdad, ¿no? Y el segundo punto que decías tenía que ver con el impacto o el efecto que tiene la encuesta. Como en el elector nos encuestado. dejamos llevar una vez que vemos consistentemente, como hemos visto, claro, es la foto de arranque, las campañas no han empezado, pero que hay un puntero y hay una batalla por los segundos. Y eso determine mi decisión. ¿Eso se mide? ¿Hay forma de calcularlo? Mira, regresemos a este punto que dejamos, que es, suponiendo que uno de cada 4 electores va a definir al final, ya cuando va a la casilla y está en el momento de cruzar el voto, ninguna de las teorías del voto nos dicen que lo que define es la encuesta, punto 1. Punto 2, tampoco está probado que efectivamente diga, pues no decidí, entonces me voy a ir con el que o va ganando o va perdiendo, que son como los efectos famosos de las encuestas. Exacto. El efecto de subirse al carro ganador, que es coordinar a favor de, o más bien lo que yo creo, responder a ciertas campañas, porque el efecto del carro ganador no ha tenido mucha evidencia contundente en México. A ver, en 2000 Francisco Labastida iba arriba en las encuestas Y perdió. y cayó. En 2006, López Andrés Obrador Manuel iba iba arriba. arriba en las encuestas Y cayó. y cayó. En 2012, ¿no? Enrique Peña Nieto iba arriba, Y pero cayó, la cayó. distancia no fue tan grande Como se ve. Si el efecto del ganador fuera el que imperara en esas condiciones, entonces no solamente las distancias que venimos midiendo Crecerían. se mantendrían, sino que incluso podrían crecer. Y no ha sido el caso, es decir, ese efecto ganador habría que ver si eso no es. Yo creo que el electorado mexicano, si hay algún tema de encuestas, no está respondiendo a la influencia de la encuesta directa, sino de la movilización que hacen los candidatos y sus campañas a esas encuestas. A ver, de nuevo recopilación. Fox en 2000 movilizó el voto útil. Sí, mucho. Calderón en 2006 movilizó el voto Del adverso al riesgo, del miedo. O del vamos miedo, a exacto. decirlo. Y en el 2012 ahí sí no estoy seguro exactamente qué pasó, pero me parece que con el acercamiento de Andrés Manuel López Obrador ya hacia las etapas finales de la campaña, si hubiera movilizado, por ejemplo, un segmento importante de panistas que decidieron no votar por Josefina Vázquez Mota, probablemente hubiera estado más cerca. Si los hubiera capturado. Así ¿no es. cierto? En paralelo, las encuestas han sido utilizadas por nosotros, por los periodistas, para hacer como una campaña mediática plus. Entonces los ponemos a competir. Hay como un infoentretenimiento encuestadores. Entonces tenemos a Roy Campos, que es todo un personaje, digamos, mediático. Tenemos al propio Parametría, vamos a hablar, por supuesto, también Francisco Abundis. de Paco. Te tenemos a ti, que agradecemos que estés en el Financiero porque tienes posibilidades de salir al público. Ya ves que nuestras ex casas luego nos limitan nuestras posibilidades mediáticas. Pero se ha constituido ya mesas de debates de encuestadores en donde hay una discusión paralela. ¿Eso le ayuda a la encuesta o termina metiéndole más ruido al instrumento? Si te puedo responder ahí, Salvador, con mi opinión, porque Sí, obviamente el encuestador yo creo que tiene que, como el zapatero a sus zapatos, circunscribirse A lo que dice el número. sí. Ajá. Y a veces, perdónme que lo diga así, pero a veces el encuestador yo creo que sí tiene que guardarse su opinión, Ya. que sí tenemos que ser un poquito más neutrales, no necesariamente tenemos que ser el INE o el Instituto, no, pero me parece que el encuestador, dada la naturaleza de su trabajo, que es por un lado científico, pero por otro de impacto político, yo creo que sí tenemos a veces que guardarnos la opinión. Ustedes pueden disentir, por supuesto, pero es muy fácil por el dato que publicamos que nos acusen de ser o de este color, o de este otro color, o de este otro Es que color. esto que dices que me parece muy pertinente, es que luego tenemos esa línea delgada entre encuestador y politólogo, Sí, ¿no? sí. Porque ya hago análisis político a partir de la encuesta, pero a lo mejor rebaso el ámbito exclusivo del encuestador. Es a lo que iba. Si el debate por ejemplo, se enfoca
en las implicaciones de la encuesta, en limitarnos a los datos, en leerlos, quizás cierta interpretación, pero como dices, con una correa corta, porque después esa interpretación se vuelve ya una serie de opiniones acerca de cómo veo yo al candidato y si puede ganar o no. Yo creo que son muy útiles, porque el encuestador finalmente conoce sus datos, tiene una amplia experiencia. Lo que sí creo que pudiera haber, y aquí es donde a veces, con el respeto a mis colegas, podemos ser muy confusos en términos metodológicos. Hay temas que vienen de 30 años atrás que no hemos resuelto, y eso, por ejemplo, creo que para el público... Por ejemplo, ¿cuáles? Si ayudan a predecir una elección o no. Ajá. Esa es una de las grandes divisiones entre los encuestadores, ¿no? Temas, por ejemplo, de cómo tratar a los indecisos, si son indecisos, si no son ¿Los indecisos. cuento o no los cuento? Ajá. Los cuento, no los cuento, cómo presentar. El tema de las encuestas no nada más cómo se hacen, sino cómo se reportan. Claro, cómo las presentas. Esa labor, pues, es en conjunto con ustedes, los periodistas. Claro. Gran diferencia. Mensajes, Alejandro Moreno, director de investigación y medición de preferencias y opinión pública en El Financiero. Volvemos enseguida. El campo mexicano necesita una planeación y trabajo para su crecimiento. Foro Agro, segunda edición. Un espacio de diálogo y entendimiento donde los expertos plantearán sus propuestas de desarrollo. Acompáñanos este 6 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Una transmisión especial del Financiero Bloomberg. Estamos de regreso, tenemos ya algunos números para poder analizar una vez que hemos, si te parece bien, avanzado en este debate metodológico y de esto, que podamos hacer un análisis de los últimos números del Financiero. ¿Les parece bien? Estos que empezaste diciendo tú y las tendencias y cómo salen. Aquí tenemos, si hoy fueran las elecciones, esta información es de la última semana de enero, ¿es correcto? Así es. Esta es una encuesta nacional hecha a poquito más de 1,000 electores en las 32 entidades federativas, y estos son los resultados que arroja Andrés Manuel López Obrador de la coalición Morena PT Encuentro Social, 38%. Es un porcentaje que hemos mantenido más o menos estable en los últimos meses. Ricardo Anaya, del Frente PAN-PRD Movimiento Ciudadano, 27%. En este caso lo que vimos fue un repunte, pero si comparamos con octubre prácticamente está en el nivel de octubre. Ajá. Y José Antonio Meade, de la Alianza PRI Verde Panal, con 22%. En el caso de Meade sí hemos visto una ligera subida, que me parece que va reflejando el hecho de que el conjunto de los tres partidos de esta alianza pues representan alrededor del 30%, es decir, del electorado. Estar en 22 más o menos te pone en un déficit con respecto al partido, a diferencia de López Obrador, que está por arriba del desempeño de su partido, el solo, ¿no? Pusieron por ahí también las de los independientes, que eran, si mal no recuerdo, Margarita Zavala en 7%, que ha venido reduciendo, Jaime Rodríguez con 3% y Armando Ríos Peter con 3%. Una pregunta que nos hicieron es ¿por qué ellos y no otros? Bueno, pues por la sencilla razón de que ellos son los más probables ya por su número de recabar firmas, ¿no? Así es. Una pregunta, Alejandro, aquí a propósito de las cifras que dabas. ¿Por qué una muestra de 1,000? Hay quien dice, ya viste en Twitter, fulanito de tal, tiene 120,000 votos, pues su encuesta donde sale primero Meade y segundo López Obrador y tercero, pues debe ser mucho más precisa, 120,000 contra una encuesta de 1,000. Así es, este es uno de los puntos que empieza a competir lo que llaman la encuesta convencional, tradicional, con las nuevas tecnologías en donde en una tarde puedes recopilar miles, y no es que cientos de miles de opiniones en un sondeo en redes sociales. Yo creo que es importante para quienes nos escuchan y para quienes ven encuestas, pues recordar que efectivamente estos ejercicios se basan en un muestreo probabilístico que trata de evitar sesgos de audiencia, que trata de ser representativo de todo el electorado en su conjunto, que conforme nos acerquemos a la elección no será del electorado en su conjunto, sino de aquellos electores que son probables de ir a votar, porque eso también afecta a las estimaciones. Y el
tamaño, que en este caso ya suena muy como pequeño comparado con otros ejercicios. Pues yo diría incluso simbólico, ¿no? Casi simbólico, pues es un tamaño que estadísticamente nos permite inferir, hacer una inferencia estadística con mucha confiabilidad para una población grande, que en este caso sería pues de 86 millones de electores. Es decir, aquí es donde de repente la magia de la estadística empieza a confundir. ¿Cómo con 1000 puedo determinar, claro, estimar o proyectar pero efectivamente lo es, y te lo permite hacer con un margen de error bastante pequeño, suponiendo, porque aquí también hay otras fuentes de error, que no hubo otras, digamos, interferencias que hagan que la encuesta salga mal por otras razones, ¿no? Si cada encuesta se plantea una metodología que puede tener puntos de contacto, es decir, si cada casa encuestadora, ¿qué opinas de estos nuevos concentradores de encuestas que hacen su propia encuesta de encuestas? Exacto. ¿Cómo leerlas? ¿En qué fijarnos de la letra chiquita para valorarlas mejor? No estoy hablando negativamente per se, pero si ya decimos, bueno, Alejandro Moreno tiene un recorrido de tantos años y yo cuando veo la encuesta de Alejandro Moreno digo, sí, este cuate yo creo que sí es por ahí, y luego veo lo de A, B, C y tengo me acuerdo que la última vez o lo que sea, le voy a las Chivas o al Atlas. Al final de cuentas también nos acercamos más a un encuestador que a otros. Estos concentradores nos dicen, bueno, aquí está la sumatoria y así van o así irían. ¿Qué precauciones tener y qué también leer con gusto a partir de estas nuevas posibilidades? Yo creo que, a ver, te agradezco la confianza y el hecho de ver a alguna encuestadora en particular con la que ya hayas desarrollado una confianza a lo largo del tiempo está bien. Me parece que las concentradoras o agregadoras de encuestas, que también te pueden volver pronosticadoras porque pues, le van a hacer un uso y un manejo estadístico a esa información, hacen un gran servicio, el servicio de ofrecer más información en una sola plataforma. A ver, si yo como ciudadano o como periodista tengo que dedicar mucho tiempo a buscar las distintas encuestas, pues estas agregadoras me permiten tener todo allí y además pues tienen un efecto adictivo, quiero ver qué más hay cada día y no, eso las hace muy atractivas. Yo creo que la premisa de entre más información mejor pudiera servir en este caso, no casarse solamente con una encuesta. Eso por el lado positivo. Por el que habría que tener cuidado, tienes razón, es, a ver, las encuestas sí son muy difíciles de transmitir, de diseminarse, generan muchos problemas, no solo por la dificultad de metodologías, que las agregadoras suelen ser un poquito más sofisticadas que la pura encuesta, y porque finalmente, como dije, son parte del discurso político. Entonces, estas agregadoras, si empiezan a poner porcentajes de probabilidad de triunfo y de masas, pues los políticos las van a interpretar y las van a usar y van a decir, miren, tengo 99% de probabilidades de ganar, o así. Y yo creo que eso, quienes hacen las agregadoras también tienen que tenerlo en cuenta, porque no estamos exentos del uso político. La encuesta como tal es un factor político. Es que esas proyecciones probabilísticas se hacen con base en el promedio de los números que arroja cada una de las encuestas integradas o compiladas, ¿no es cierto? Así es. Y pues sí, probabilidades en ese momento, ese día. Pero esa probabilidad no se puede extender a lo largo de 4 o 5 meses porque todavía faltan muchas cosas por suceder, ¿no? Sí. Y ahí creo que el uso que se dé es tramposo, porque alguien puede salir a decir, según esto, yo ya tengo el 90, como salió, 90 y tantos por ciento de triunfo, pues ya, pues apaguen la luz y vámonos. Y no, es esa semana o esos 3 días. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos, no? Las probabilidades de triunfo de Hillary Clinton confundieron mucho. Alejandro, esa mañana el New York Times, y estábamos transmitiendo desde Nueva York, el New York Times a las 2 de la tarde todavía le daba 87% a Hillary Clinton y 12%. Claro, cuando empiezan a arrojarse números a partir de las 4 o 5 de la tarde, esa probabilidad empieza a cambiar. Para las 6 de la tarde ya estaba invertida. Pero es el mismo día de las elecciones. Yo creo que, no sé qué opinas, Alejandro, a propósito de la pregunta de Salvador y de esto que señala Leo. A veces el problema con la agregación es que mezclas peras con manzanas, en dos sentidos. El más obvio es que si lo vemos en Estados Unidos, en las grandes agregadoras que ya tienen mucho tiempo, a veces te suben encuestas telefónicas, encuestas domiciliares, encuestas en Internet, porque en Estados Unidos se ha hecho más uso de las encuestas en línea.
no está tan claro si se vale hacer esta mezcla. Y lo segundo, que quizás es más subjetivo, pero perdonando, no es lo mismo un despacho que surge de temporal en vísperas de elección y que empieza a publicar en ciertos medios, o a veces ni siquiera en medios, sino que de repente hay un desplegado de una casa encuestadora X, que encuestadores que tienen un cierto prestigio, y cuando se suman y se promedian, que es lo que a veces hacen estos concentradores, pues realmente te pueden distorsionar, me parece, el promedio que reflejan y sobre lo cual calculan esta probabilidad de que alguien gane o no. Mira, yo creo que sí va a ser un tema. Hasta ahorita las agregadoras que hemos visto en México están solamente metiendo encuestas en vivienda y nacionales para la elección presidencial. Creo que no se ha dado todavía esta mezcolanza, pero es un potencial riesgo, que yo creo que más que riesgo, mientras lo transparenten está bien. Pero habrá contextos donde sí pudiera ser que esta mezcolanza de metodologías sea benéfica. Por ejemplo, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hemos visto que hacer encuestas telefónicas te puede llevar a mejores resultados que hacer encuestas en vivienda o cara a cara. ¿Sí? Digo, ha sido un poquito la experiencia. ¿Con alto nivel de confiabilidad? Con alto nivel de confiabilidad. ¿Las telefónicas? ¿Por qué? Porque la población telefónica es más amplia. ¿El tema del desplazamiento? Porque en la ciudad es más difícil entrar a ciertos lugares. Entonces, hay que estar abiertos a qué metodología nos puede ayudar y estas agregadoras que lo especifiquen. Ahora, yo creo que las agregadoras van a tener entre muchos públicos dos fundamentales, ¿no? El del lector común y corriente, que lo único que quiero, y yo me incluyo, es ver la colección de encuestas y que me las repliquen tal cual, es decir, me den el servicio y ver cómo va, en vez de estar buscando en 8, 10 o 14 periódicos. Lo otro, que es ya un público muy especializado y que va a ser muy intenso y que va a estar con una discusión estadística interesante, es ir más allá, analizar y ofrecer otro tipo de cosas, y ahí es donde creo que hay que estar expectantes. Ahí es donde, por ejemplo, los pronósticos pues van a ser ya más cuestionados, van a ser un jugador en sí mismo, y pues habrá que ver también. Estas, y vamos a pedirles que nos vuelvan a poner las gráficas donde estábamos. Tus 1000 muestra representativa nacional son presenciales. Así es, todas en vivienda, cara a cara, en hogares. Eso es muy importante que se lo cuentes un poco al público, porque, es decir, hablamos de las encuestas y luego no sabemos ni cómo se hacen. Esto quiere decir, un encuestador tuyo llega a una casa, toca la puerta, pide permiso, vengo de tal lugar, vengo de tal, a levantar esta información. Y tiene que haber una voluntad explícita del señor de decir, oiga, no, ahorita estoy planchando, no, ahorita no puedo. O sí, pásele, y el encuestador pasa y se sientan y se toman el tiempo, o es ahí en la puerta. Pues mira, ese es un punto bien interesante porque ha venido cambiando. Es decir, lo ideal en el mundo, digamos, perfecto, pues es que la persona se sienta cómoda, que tenga confianza, y se relaje, ¿no? Incluso le ofrezca un vasito de agua, claro. y estén platicando, porque al final del día la encuesta es una conversación, y el que elabora un cuestionario, esto es una cosa muy técnica, pero muy rica. No. Tienes que hacer que sea una conversación, no puede ser algo robótico, de a ver, dame opinión. No, es una conversa entre dos seres humanos. Eso es importante porque en Estados Unidos ya muchas encuestas son robóticas. Te llama a tu teléfono un robot y te pregunta y tú le contestas a un robot. Aquí la mayoría de las encuestas siguen siendo una interacción humana, una relación interpersonal con sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Ahora, también hay un tema. Yo, por ejemplo, a los encuestadores hoy en día es muy difícil decirles, si te ofrecen entrar a la casa, entra, porque ya hay un tema de inseguridad, también, tanto para el hogar como para el encuestador. Entonces, pues ahí hay que también tomar decisiones no solo metodológicas, logísticas, organizacionales, presupuestales, hay demasiados. ¿La información es más confiable si la responde en la calle y rápido, o es más confiable si están sentados en su casa y se dan su tiempo? Depende de las circunstancias, pero yo creo que en la calle como tal no. En el caso del muestreo, sí necesitas tener unas ciertas unidades básicas de muestreo, que en nuestro caso son secciones electorales, distritos, manzanas, hogares, y dentro del hogar también un entrevistado. O sea, no es nada más saber quién me abre la puerta en el hogar que yo quiera o en la esquina que yo quiera, sino mantener una proporcionalidad, una selección pues, lo más aleatoria posible. ¿Has hecho un cruce de generaciones, Ale? Es decir, población de arriba de 40, 45 años,
se expresa de esta forma, o jóvenes entre 18 y 25, esto de los votantes que debutan ahora y su tendencia es esta. ¿Has hecho ese corte? Sí, de hecho lo publicamos en Nación 321 con el interés que hay en los millennials, hacemos el cruce por edades y hacemos otros cruces, de hecho podemos platicar de ello, pero en el caso de edades muy claro, hay dos cosas. Uno, ¿qué nos dicen? ¿A quién prefieren? Y otro, ¿cómo se comportan en la encuesta? Porque también es interesante, ¿eh? Yo creo que ahí la tasa de rechazo se da más entre unos grupos socioeconómicos que otros. Pero, a ver, ¿qué nos responden? Los jóvenes, los millennials, vamos a decirles, de edades 18 a 36, son quienes están dando hoy en día un mayor apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Quizás preponderantemente por el atractivo que les da, quizás porque son más antisistémicos, quizás porque son menos partidistas, es decir, las hipótesis son varias. El PRI y el PAN siguen teniendo una base partidaria fuerte, el PRI sobre todo sigue teniendo un voto duro muy importante. Y ese voto duro, como muchas cosas en la vida, ¿no? Es decir, lo hemos visto con distintas audiencias televisivas, de periodistas, pues va envejeciendo con su marca. Te hablan, compa. Sí, yo ahí me veo. Cada vez que veo las esquelas digo otro lector que se me va. Entonces, por ejemplo, electores de mayor edad son mucho más probables de decirte yo voy a votar por el PRI que a votar por un partido nuevo como Morena. Este sí es el tipo de cosas que creo que me pasé de la raya, ¿verdad? No, lo que quería es que nos dejaran esa gráfica un segundo para que pudiéramos hacer un análisis interesante para ver si esta es una tendencia que se mantiene y que viene de atrás, y esta es intención de voto para Congreso por fuerza política, por partido, ¿no? Y ahí lo que yo la leo así de forma muy primaria, pero observo de 6 meses para acá un crecimiento muy significativo de Morena, Alejandro. Y no solo 6 meses, Morena es un partido que todavía no cumple 5 años de edad, es decir, un partido nuevo, pequeño, que pues prácticamente hoy lo vemos que está posicionado como potencialmente primera fuerza. Es decir, hay que esperar a las elecciones, pero por lo menos en las encuestas está por encima de los demás. Esto me parece que es un fenómeno muy importante de un cambio del sistema de partidos en México. Y creo que no le dimos el golpe a esta gráfica. Mediáticamente creo que es más relevante esta que el hecho de confirmar que la tendencia, el que va en primero va en primero y que el segundo todavía no está claro. ¿Por qué? Hay gente que piensa que Andrés Manuel López Obrador sería un peligro para México, para decirlo en 10 palabras. Hay gente que cree que no. Pero si Andrés Manuel llega a ser un peligro para México, con una primera fuerza potente en ambas cámaras, ahí creo que la discusión debería intensificarse, nada más. No digo que sí para un lado o que no para el otro. Pero esta gráfica dice, en el escenario donde gane Andrés Manuel, no va a ganar solito. Y esa cosa de que va a tener contrapesos, a lo mejor no tiene tantos, si esto siguiera por ahí. Claro. Pero no del todo, porque hay que recordar que esta es una pregunta que se hizo por partido, pero tenemos las alianzas, tenemos coaliciones. Si suman ustedes la diferencia entre las 3 coaliciones, al PRI hay que sumarle los 3 puntos del verde y los 2 puntos del PANAL, y pues ya lo tenemos en 30 puntos. A Morena hay que sumarle a sus 29 el punto de Encuentro Social, que llega a 30, y los 2 del PT. Entonces, por ejemplo, entre la coalición que encabeza el PRI y la coalición que encabeza Morena, nada más hay 2 puntos de diferencia. Tendríamos, según esto, si las coaliciones se mantuvieran, prácticamente un Congreso a tercios. Es decir, sumando las fuerzas que están respaldando a cada candidato. Entonces, tiene razón Salvador, pero creo que solo si no se mantienen las alianzas, si se mantienen las alianzas actuales, creo que no es tan fácil pensar que López Obrador, si ganara, tuviera el control, por lo menos de las cámaras. Que no sería lo mismo de llegar en primera fuerza en la Cámara, aunque luego tuvieron primera fuerza en la Asamblea y no pudieron usarlas, y luego alguien que tuvo tercera fuerza, que fue el PRI en un momento dado en el Congreso, ¿se acuerdan? Podía con el PAN en la presidencia, es correcto, hacerlo para un lado y para otro, se lo ponía como calcetín. Este cuadrito final, Alejandro, estos 9, esos son independientes. Independientes que vemos que también habrá al Congreso ahí. Exactamente. Que ese, pues vamos a ver cómo se comporta también ahora con el tema de las firmas y todo esto, ¿no es cierto? Así es. Y yo creo que una lectura también, digamos, en el sentido que le está dando tanto Salvador como Enrique,
es que este todavía es un vaso medio lleno, ¿no? Tú puedes pensar que Morena va adelante y que pudiera llegar a darle una mayoría, pero para la mayoría requieres el 42% más cierto número de distritos. La otra forma de ver esta gráfica es que Andrés Manuel López Obrador, que va adelante en las encuestas y que su triunfo ahorita en este momento es muy probable, está enfrentando un gobierno dividido también. Es decir, desde el 97, cuando se inauguraron, ¿no?, el Congreso dividido, parece que el 2018 no necesariamente va a ser diferente, a menos de que algo jale todavía más ese voto, y esas ¿no? cosas. Vamos a hacer una pausa y regresamos a otra que nos interesa mucho tu comentario y tu lectura, Alejandro, que son las tendencias y cómo los candidatos se han comportado y se han movido en los últimos meses. Es Alejandro Moreno, regresamos enseguida. Emprender, hacer carrera, viajar, ser líder. Tenemos la información para que tomes las mejores decisiones. Elfinanciero.com.mx, una nueva experiencia digital. El Financiero, Power Business. Estamos en la recta final y no quisiera que lo aprovecháramos muy bien. Vemos rápidamente las tendencias y si esto, Alejandro, a tu juicio y lo que te arrojan los números es algo, hemos observado pues en el último trimestre, diríamos, este movimiento. Pues sí, efectivamente son los últimos 4 meses, podríamos decir, de mediciones con 3 encuestas. El punto de partida siendo octubre, cuando ya estaban más o menos decantándose las posibles candidaturas o precandidaturas, aunque todavía sin un nombramiento final. Todavía en esa encuesta pensábamos, por ejemplo, que Margarita Zavala podía ir con el Frente o con el PAN. Pensábamos que Miguel Ángel Osorio Chong podía ser el candidato. Él lo sigue pensando, oye. Lo sigue pensando. Pero digamos que la encuesta de octubre capta ese momento. Y si ves, 38% para López Obrador, bajo ese nivel de incertidumbre sobre candidatos, el único que era claro era él. 26% para Ricardo Anaya, del entonces Frente. Si lo comparas con la de ahora, pues es muy similar. Las muy dos semejante, encuestas. sí. Y quien no era puntero dentro del partido, pero que era la segunda opción, es José Antonio Meade, que tenía en ese entonces 18% y que hoy en día registra 22%. Es decir, podemos decir, aunque sea un brinco no muy significativo, pero pues es el único que ha registrado un aumento a partir de octubre. Es decir, de su nivel más bajo a un nivel distinto. Efectivamente. Y por otro lado, noviembre noviembre parece una medición, no voy a decir atípica porque eso tiene otras implicaciones, pero sí que mide una coyuntura muy particular. La encuesta se hace en los días posteriores a la salida de Margarita Zavala del PAN. Y eso genera un entusiasmo entre, creo que muchos seguidores del que la PAN. Colocan con unos números muy importantes, Obtiene 16%, y le jala, sobre todo si lo ven, especialmente a Ricardo Anaya, que ahorita pues podríamos decir que en vez de que crece durante la precampaña, más bien se regulariza a lo que habíamos medido anteriormente, mientras que Margarita Zavala, que ha estado fuera del radar de las campañas, pues prácticamente se desinfla, ¿no? Esto lo que nos ayuda es a especular hacia adelante, porque si una crece y el otro baja o al revés, creo que aquí hay indicios de que pudiera pasar. Me parece que tienen razón varias afirmaciones que andan flotando sobre la base de estos números. Hay dichos que dicen López Obrador llegó al techo. Bueno, por lo menos estos números dicen que sí anda en un porcentaje del cual ya no sube desde octubre. Estamos hablando pues de casi 4 meses. En 4 meses ya no ha subido. En el caso de Meade, va subiendo, también dicen los periodistas, va subiendo, pero ese va subiendo todavía no le alcanza como para estar pegadito
al segundo punto. Y aquí aprovecho, Alejandro, para una pregunta. Cuando hablamos del segundo lugar, hay quien habla de empates técnicos. Este es un término que se ha usado cada vez con más frecuencia. ¿Qué significa y si se puede aplicar aquí a estas posiciones de Anaya y de Meade? Mira, el empate técnico, como se ha llamado, o empate estadístico, es esta imposibilidad de la encuesta de decirte con toda seguridad, sobre todo cuando los estimadores están muy cercanos, que una está arriba del otro, porque efectivamente pueden estar invertidos, cualquiera puede estar arriba. Ejemplo, elección 2006, llega uno arriba del otro por 2 puntos, pues no quiere decir que van a, cualquiera de los dos podía haber ganado. Y fue lo que sucedió en 2006, una elección muy, muy cerrada, y ahí el empate técnico lo que te dice es, no la podemos cantar con la encuesta. Obviamente, si comparas el porcentaje de López Obrador, pues López Obrador no está en un empate estadístico. López Obrador está solito en la punta. ¿Sí? Y ahí sí, no es el caso, pero si estuviéramos reportando esta encuesta la última semana de junio, pues entonces sí estaría muy difícil pensar en... ¿sí? Que hubiera cambios o movimientos, claro. Digo, no imposible. Pero porque ya sí. el tiempo se acorta, pues sí, claro. Ahora, la encuesta tiene un margen de error de más o menos 3 puntos. Esto quiere decir que Anaya puede estar 3 abajo. 3 abajo o 3 arriba. Y lo mismo José Antonio. 3 arriba o 3 abajo. Hay un pequeño espacio de empate estadístico, pero si tú sacas las probabilidades, hay otro complejo ejemplo, pues realmente la probabilidad de que esté abajo Meade es mayor a que esté por arriba de él. Una pregunta a nivel ciudadano. Yo veo una encuesta y digo, ¿qué tanto es ciencia y qué tanto es arte? Cuando te llegan todos los números, ya ponderaste, dijiste... Menos y luego, mal que no dijiste magia. Hay gente que lo dice, ¿eh? Sí, hay gente que... No, o sea, ¿qué tanto es el toque que tú le pones, que le pone cualquier otro compañero, colega, encuestador? Alguna vez con María de las Heras platicábamos eso y ella decía, sí, sí hay un margen, no quiero citarla mal, pero sí, ella decía, hay un margen que dices, y vuelves a revisar los números y le das, no un sesgo, pero sí una interpretación coyuntural también. Es decir, ¿qué tanto también usas tu experiencia, Claro. tu intuición, tu feeling, tus... Mira, efectivamente yo creo que hay un poco de las dos. Definitivamente hay una ciencia, una metodología, una técnica, y para la cual hay, digamos que, estándares muy conocidos a los cuales uno se apega. El estándar de las muestras probabilísticas pues es un sine qua non de la encuesta científica, una buena elaboración de cuestionarios, de preguntas, tu entrenamiento, capacitación de los encuestadores. Pero también ciertamente hay, no sé si llamarlo arte, Salvador, obviamente suena muy lindo, pero hay una experiencia propia, algo que metodológicamente se llama los house effects o los efectos de la casa encuestadora, que quieren decir que cada encuestador hace las cosas en su cierta particularidad, de su cierta manera, conforme está convencido a que ese es lo mejor. Tiene los ingredientes que podría tener otro chef. Y eso no sé si es arte o no, pero efectivamente te diferencia en que las premisas básicas metodológicas tienen también un margen de maniobra, no le voy a llamar de error de aquí, manipulación ni pero nada. sí de maniobra, en el cual pues tú dices esto puede ser así o lo otro. Y sí puede llegar a ser una gran diferencia. Por ejemplo, no todos los encuestadores están convencidos de si hacerlo y cómo hacerlo, estimar escenarios de votantes probables. Ahí es donde entra otro tipo de aspectos, de feeling, de olfato y de lo que tú llamas arte, ¿no? Complejo, ¿no? Muy complejo. Y muy entretenido. Bueno, no lo dudo, pero a lo mejor la palabra que yo iba a poner cuando decías este ejercicio artístico o mágico, dicen algunos, ponderación. ¿Cómo ponderas ahí? Si te sale la tendencia pero evalúas lo que venía atrás y hacer ahí algún ajuste, que a lo mejor es lo que te decía María, ¿no? Sí. En ese momento tienes que tomar decisiones frente a lo que estás viendo, no nada más decir, esto salió, lo imprimo, se lo paso al diseño y ya quedó. Hay una interpretación. Te voy a dar un ejemplo, una anécdota. Enrique se acordará muy bien de esto, quizás, y si no, que lo niegue, pero a ver, cuando llega uno antes de una elección con un director en un medio, tú le puedes dar un dato, el que estés convencido. Yo me acuerdo, Enrique no me dejará mentir, hay veces que teníamos muchos escenarios.
no brutalmente distintos, pero a ver, tomando en cuenta participación, tomando en cuenta indecisos, tomando en cuenta volatilidad, es decir, buscándole, hay un tema de análisis, no es cuchareo, no es maíz, no, es una ponderación adecuada, ¿no? Bueno, pues el feeling finalmente es cuál escoges, cuál va a ser tu publicación principal. No es que sean escenarios radicalmente distintos. Son semejantes. Pero son semejantes, pero uno va a ser más exacto, más preciso que otro. Un periódico de Estados Unidos hizo el ejercicio en la elección de 2016 con Trump. Les pidió a encuestadores de reputación, les dio una base de datos y les dijo, denme su estimación. Con la misma base de datos, con el mismo ejercicio, con todo idéntico, sacaron resultados diferentes. Claro. ¿Se vale? Sí, sí se vale, porque cada quien tiene su manera de hacer las cosas apegándose a ciertos estándares y principios metodológicos, pero el resultado fue distinto. Entonces, mi única pregunta que me restaría es, ¿quién va a ganar? No, pero yo sí tengo una que a lo mejor estadísticamente es más fácil. Por lo que ves a la foto de arranque, veremos, o tú crees que la tendencia de que se mantengan diferencias significativas entre el primero, el segundo, etcétera, se mantengan, o estadísticamente se podría calcular que eso se va a ir cerrando? Me meto en esa por un artículo tuyo de la semana pasada. Usaste los casos 2000, ya los mencionaste aquí, 2000, 2006, 2012. Pero fueron dos. Me agrego a la de Leo. ¿Vamos a ver 3 compitiendo hasta el final o 2? Según tú, hoy. Mira, yo creo que ahí es donde entramos a la opinión y mi labor creo que básicamente es medirla, es decir, lo vamos a ir midiendo lo mejor posible, eso sí se los prometo. Aventurar hacia dónde va esto me parece que sería, por lo menos para mí, más allá de mi especialización y zapatero a tus zapatos, ya sería una especulación, ¿no? Lo que sí estamos viendo, a ver, es oportunidad de AMLO de crecer más, pues hasta ahorita no ha crecido, no quiere decir que no vaya a pasar. Se puede caer, pues si vemos el pasado, se ha caído, pero no quiere decir que vaya a ser el caso otra vez. Ya decía, se han caído los punteros. El PRI, a ver, ya llegó a su límite. No, estamos viendo que viene 7 puntos rezagado, 8 puntos rezagado con respecto a su coalición. De manera natural tiene 8 puntos que crecer allí, que podrían darse de una manera natural e incluso sobrepasar a su partido. Anaya no está tan lejos de su coalición natural, es decir, la oportunidad de crecimiento creo que allí es menor. A ver, esos son los elementos que la encuesta te da sin mayor especulación. Ahora, hay un tema que no teníamos ni en 2012, ni en 2006, ni en 2000, que son los independientes. Los independientes son la inquietud, la incógnita más grande. ¿Cómo van a jugar en esto? ¿A quién le quitan? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Les quitan a los punteros? ¿Les quitan a otros? Indudablemente, si crecen, van a tener que quitarle a alguien. Esa es la pregunta. A ver, ¿qué es lo más probable que hemos visto otra vez basado en las mediciones? Margarita Zavala, si crece, le va a pegar a Anaya. Eso me parece que es una gran posibilidad. Pero si crece Jaime Rodríguez, es muy probable que le pegue a López Obrador. Hemos visto que hay un intercambio. Incluso, no sé si recuerdan, hace algunos meses había un como pleito entre ellos, sí, porque efectivamente había algo que se estaba observando que le quitaba. A ver, cuando vemos temas, a una quinta parte del electorado le interesa la corrupción como principal tema. Bueno, pues López Obrador atrae parte de ese voto, pero también por alguna razón, ustedes ayúdenme a entenderla, Jaime Rodríguez es capaz de llevar ese voto. Sí. Entonces pelean sobre el tema. Yo creo que ese a lo mejor porque Jaime Rodríguez la combatió y fue una bandera suya de campaña. Ya no me voy a meter en medir si fue eficiente o no fue eficiente en combatirla, pero sí la enarboló activamente, ¿no es cierto? Ahora, lo indudable es que lo que mueva las preferencias es lo que hagan, digan o dejen de decir o de hacer los candidatos. Un dato relevante también publicado en un artículo de Alejandro hace algunos días es los resultados de la encuesta Panel que se hizo en 2006 y 2012, es decir, en este caso preguntándole exactamente al mismo grupo de personas antes y después de la elección. Y el resultado fue que muchos cambiaron de su intención de voto, su sentido del voto. No recuerdo la cifra. 50%. 50%. Wow. Esto no necesariamente cambió en 50% el resultado, porque se neutralizan, se compensan. Pero eso quiere decir que tenemos un electorado voluble, si me permiten ponerle comillas al calificativo, que puede modificar su preferencia en el curso de las próximas semanas o meses.
Así es. Swing voters, dicen los americanos, ¿no? Los votantes péndulo, pendulares o cambiantes, efectivamente, Que que van de sí un te lado a pueden alterar el resultado de una elección. Y decir que en la publicación de las encuestas que estamos haciendo en el Financiero, hay muchos más datos de quién va arriba. Que es un Muchos dato más, muy claro, numeroso. claro. Aquí presentamos de la conspiración rusa, ¿por qué no invitamos a la gente Sí. a que busquen los datos que publicaste? ¿Qué preguntaste ahí, recientemente? Alejandro? Recientemente publicamos una encuesta que le llamamos opinion checking o chequeo de opinión, opuesto a lo que hacen ustedes de fact checking. Pero mira, yo no voy a ver si es cierto o no, pero le voy a preguntar a la gente ¿Qué si impacto cree tiene? que es Ajá. o no es cierto. Les preguntamos, por ejemplo, algo que se ha dicho mucho en campaña o en pre-campaña y desde hace tiempo. ¿Andrés Manuel López Obrador es un peligro para el país? ¿Sí o no? 45% dice cierto y 45% dice es O sea, falso. ahí un volado. parejito. Empataditos. O sea, si alguien dice ya no es un peligro, no está realmente sintiendo lo que el electorado cree. O sea, así de dividido Está te arrojó la completamente respuesta. dividido. Interesante. Otro tema relacionado con lo que se ha dicho en estas semanas. ¿Hay o no hay una injerencia rusa? Rusia apoya a López Obrador. La pregunta específica, ¿usted cree que Rusia apoya a López Obrador? La mayoría, 54%, si mal no recuerdo, nos dijo, no, eso es falso. Y una minoría nos dijo, sí, es cierto. Es decir, no se compra del todo La versión. el hecho. Incluso hay otra pregunta de si creo que la tienes por ahí, Sí. Enrique. De Si a Rusia le interesa influir en las elecciones de México, 45% dice que no, que a los rusos no les interesa influir en esta elección, pero 31%, prácticamente uno de cada 3 votantes, piensa que sí, que a Rusia le interesa meter mano. Se los he venido diciendo, pero no me hacen caso, no me hacen Tus caso. parientes te han estado mandando Están muy mensajes. necios. Se nos acaba el tiempo, señores. Conclusiones, por favor. Yo creo que hay mucho que aprender todavía de estos instrumentos, que ojalá todos nos demos el tiempo de leer, no fondo. nada más el primer dato, sino todo lo que viene en los textos que se publican en paralelo de los números, y que por supuesto sea un insumo más para hacernos un juicio, no el insumo para la propaganda, que creo que es lo que siempre tenemos que tratar de ayudar como sociedad a que sea uno más de los elementos que se tomen en cuenta para tener información de calidad con el encuestador que la gente quiera, pero uno más de los elementos, no uno más de los instrumentos de un partido o un candidato. Para convencerme de lo que yo pienso. Exacto, Claro, de lo que yo ya sabía. Creo que va a ser importante seguir haciendo 2 cosas. Uno, distinguiendo claramente qué puede dar una encuesta y qué no, para no pedirle cosas que la encuesta no es capaz de ofrecer. Y segundo, estar haciendo la pedagogía de las encuestas. Es un instrumento complejo. No está nada fácil interpretar correctamente una encuesta y hay que explicar y explicar y explicar hasta el cansancio. Así que gracias por esta tarea que hace Alejandro. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ustedes. En los siguientes 5 meses vas a tener una carga de trabajo intensa. Aquí en el Financiero estaremos brazo a brazo y estaremos platicando mucho. Yo rescataría una que leí ahí y que también pasa como desapercibida, de esas secundarias que no están, que es el crecimiento de positivos de Andrés Manuel, ¿no? Pero se encargó esta semana ya de... ¿Qué en traigo tu positivos? círculo, en tu círculo. En mi círculo. Mire, Habrá que muy medir, importante. Sí, vamos a Nesa, mi hermano, y ahí a lo mejor es otra cosa. Alejandro, muchas gracias. Al contrario, Bienvenido. gracias Muchas a gracias, don ustedes, Enrique. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Leo, un placer. Don como Salvador siempre. Camarena, y gracias a usted por la gentileza de su atención aquí a la misma hora, La Silla Roja, la semana entrante. Hasta entonces, gracias.